El último domingo hemos conmemorado algo triunfal y glorioso, la entrada de nuestro amado Señor Jesucristo a Jerusalén. Han pasado los días y hoy, Viernes Santos, como la fecha es propicia, hoy vamos a estar meditando en un hecho que ocurrió en aquella semana, en aquel viernes. Por eso el tema que quiero compartir con cada uno es crucifixión y muerte de Jesús. Un tema conocido, pero no siempre bien entendido en todos sus detalles. Crucifixión y muerte de Jesús. Después de celebrar la Pascua, el jueves al atardecer, casi anocheciendo, y después de instituir la Santa Cena o Cena del Señor, el Señor Jesús y sus discípulos se fueron al Monte de los Olivos. Ese es un lugar que dista aproximadamente 1 kilómetro de Jerusalén. Es un lugar que el Señor y sus discípulos frecuentaban, y en especial en un lugar que era el huerto de Getsemaní. Así que esa noche, después de celebrar la Pascua, después de instituir la Santa Cena y después de estar con los discípulos, se fueron al Monte de los Olivos, específicamente al huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní Jesús pasó los momentos más angustiantes de todo su ministerio. Algunos de los evangelios nos relatan que en ese lugar Jesús oraba tan intensamente ante el desafío que él era consciente que le tocaba enfrentar. Y dicen que transpiraba como grandes gotas de sangre. Y esto no es algo simbólico, esto es real. Porque cuando uno estudia, los que entienden de medicina, dice que cuando uno está en un momento de suprema tensión, la transpiración se une con la sangre, por los capilares comienzan a salir y efectivamente el Señor transpiraba como grandes gotas de sangre. Era el momento más terrible de su ministerio. Pongámonos un momento en su lugar. Estando solo, sus discípulos dormían y él oraba y se encomendaba en sus manos. Al llegar la noche, Jesús fue tomado preso. Increíble. Y pasó toda la noche en un juicio injusto, en un juicio sufriendo todo tipo de burlas, todo tipo de insultos y todo tipo de castigos. El jueves a la noche fue una noche de tortura para el Señor Jesucristo. No durmió, por supuesto, porque iba de un lugar a otro. Hoy todos los juicios que se celebran a veces son juicios donde intervienen el fiscal, el juez, el abogado, el querellante, etc. Jesús no tuvo nada de eso. Fue un juicio totalmente injusto. Al amanecer del día viernes, Jesús finalmente fue sentenciado a muerte. Pilato quería librarse de que él fuera el ejecutor de la condena. Y le pidieron a la multitud qué debía hacer, porque acostumbraban soltar a un preso. Y decían, ahí está Barrabás, y también está Jesús llamado el Mesías o el Cristo. ¿Qué debemos hacer? Y los líderes religiosos de Israel motivaron a la multitud que pidieran la libertad de Barrabás y que a Jesús el Cristo lo mataran. Pilato no quería llegar a eso, y ustedes saben el relato que pidió agua y se lavó las manos. No quería ser culpable, pero estaba en sus manos poder defenderlo o poder entregarlo a la muerte. Así que dice, bueno, ya que el pueblo pide, lo soltó a Jesús para que lo azotaran y que luego el pueblo hiciera con él lo que bien le pareciere, es decir, que lo llevaran a la crucifixión. Por eso vamos a estudiar meditando cada versículo del pasaje que nos habla. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 26, reitero, Lucas 23, 26 dice que
Cuando llevaron a Jesús a crucificarlo, echaron mano de un hombre de Cirene llamado Simón, que venía del campo, y lo hicieron cargar con la cruz y llevarla delante o detrás de Jesús. Bueno, al principio Jesús comenzó a llevar la cruz al hombro, pero pensemos por un momento, él había pasado toda la noche sin dormir y probablemente la noche anterior y tal vez algunas noches más. Toda esa noche había sido azotado, castigado, torturado. Pensemos en ese Jesús que aunque era divino totalmente, también era totalmente humano. ¿Cómo se encontraría cualquiera de nosotros en la situación en que él estaba? Así que trató de llevar la pesada cruz al hombro, pero no pudo. Empezó a caerse, a caerse, a caerse. Entonces, los soldados romanos le pidieron a Simón de Cirene que lleve la cruz. Y de este personaje casi nunca hablamos, Simón de Cirene. Cirene era una población de África, que es la actual Libia. Y se dice que en esa ciudad, en esa población, había una comunidad judía. O sea que se cree que Simón había venido de ahí para celebrar la fiesta de la Pascua. Y él estaba en Jerusalén precisamente para hacer eso. Y dice que venía del campo. Así que se cree, eso no lo podemos asegurar en forma categórica, pero todos los historiadores, todos los comentaristas están de acuerdo que eso es lo que pasó. Uno dice, casualidad, nada es casual. Después vamos a ver que Dios había permitido que eso ocurriera. En otro de los evangelios dice que Simón era padre de Alejandro y de Rufo. Tal vez nunca escuchaste. Era el padre de Alejandro y de Rufo. Eso lo dice Marcos en el capítulo 15 y versículo 21. Aparentemente, Simón y su familia luego se convirtieron a Cristo porque el apóstol Pablo, después en una de sus cartas, escribe lo siguiente: saluden a Rufo, supuestamente hijo de Simón, distinguido creyente en el Señor, y a su madre, que ha sido también como una madre para mí. Él lo escribe eso en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 13. Así que en esta oportunidad estamos descubriendo algo de este personaje anónimo, desconocido, de aquel Simón que le ayudó a llevar la cruz hasta su lugar de crucifixión. Así que ese incidente no fue casual, Dios lo había permitido, porque algunos comentaristas dicen que él en el principio, Simón, no quiso llevar la cruz, porque como todo judío, no aceptaba a Jesús como Mesías. Pero en ese trayecto que él portaba la cruz, miró el rostro de Jesús, miró la mirada, y en vez de ver en un Jesús iracundo, malo, vio la ternura, vio el amor, vio la sencillez, vio la humildad, y dice que eso tocó profundamente el corazón de Simón. Eso se cree que provocó que más adelante Simón y su familia conocieran a Cristo como su Salvador. En los versículos 27 al 31 estamos recordando en el capítulo 23 de Lucas, pero ahora estamos en los versículos 27 al 31, dicen que mucha gente y muchas mujeres que lloraban y gritaban de tristeza por él, lo seguían. Pero Jesús las miró y les dijo: mujeres de Jerusalén. Otras versiones y otro de los evangelios dice: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirá: dichosas las que no pueden tener hijos, las mujeres que no dieron a luz ni tuvieron hijos que criar. Entonces comenzará la gente a decir a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: escóndannos. Porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el árbol seco?
Qué tremendo, qué significativo, qué misteriosa las palabras de Jesús. En primer lugar, Jesús dice que no lloren por él, porque él no era una víctima. Él no era una persona que estaba padeciendo por alguna culpa personal, no era víctima. Estaba en el perfecto plan de Dios, que tenía que haber un santo, justo, inocente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que muriera en nuestro lugar, para que ninguno de nosotros fuéramos condenados y fuéramos al infierno y luego al lago de fuego. Así que Jesús les mira a las mujeres y les dice, no lloren por mí. Implícitamente está diciendo, esto es el plan de Dios, pero lloren por ustedes mismas y lloren por sus hijos. ¿Qué significaba eso? Que después esas mismas mujeres, sus hijos, sus hermanos, sus familiares, iban a enfrentar algo terrible que a poco tiempo ocurrió en Jerusalén. Precisamente 37 años después que Jesús estaba diciendo eso, ocurrió algo que realmente fue alarmante, asombroso lo que ocurrió por rechazar al Mesías. En el año 70 de la era cristiana, esto ocurría en el año 33, pero en el año 70, el general Tito, con un poderoso ejército romano, invadió Jerusalén, la rodeó completamente. Nadie podía entrar, nadie podía salir, y literalmente la gente se moría de hambre. Y dicen los historiadores, entre ellos, por ejemplo, un historiador secular como Flavio Josefo, dice que no tenían la intención de quemar el templo, pero lanzaron una flecha de aquellas que tienen brea e incendiaron el templo. Se produjo un incendio terrible y el oro que había en el templo comenzó a derretirse y ganarse entre las piedras grandes que tenía el templo. Y luego, para sacar el oro que se había ganado entre las piedras, tuvieron que sacar piedra por piedra, y ahí se cumplía literalmente lo que Jesús dijo, que ese templo iba a tener que ser desarmado. Pero fue terrible. Esto no fue una sentencia de Jesús, no fue un juicio de Jesús. Eso fue una advertencia de decirle, cuántas veces intenté unirlos, traerle esperanza, protegerlos. Precisamente en el domingo de la entrada triunfal, Jesús, nos cuentan los evangelios, que lloró sobre la ciudad de Jerusalén y decía, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Van a venir días terribles, van a sufrir la consecuencia de su indiferencia. Él no los estaba condenando, estaba llorando por una ciudad que era apática, que era enemiga de Jesús, el que Dios había enviado a salvarlos. En este pasaje también habla del árbol verde, simbólicamente, por supuesto. ¿Quién era ese árbol verde? Jesús mismo. Dice, si con el árbol verde hacen todas estas cosas, ¿qué no harán con el árbol seco? ¿Quién era el árbol seco? Los habitantes de Jerusalén. ¿Y quién es el árbol seco en nuestros días? Toda persona que escuchando el mensaje glorioso de amor, de salvación, que Dios ofrece perdonar, salvar a la humanidad, hay muchos que resisten, que rechazan, que son indiferentes, y esos también van a sufrir las consecuencias. Dios no quiere que ocurra eso. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pero eso depende de la actitud de cada ser humano. Hoy por hoy, hablar de Cristo para la gran mayoría de la sociedad no tiene ninguna importancia. Tiene más importancia hablar del dólar, hablar de la inflación, hablar del gobierno de Colombia, hablar del gobierno de México, hablar de nuestro presidente, hablar de esto. Pero ¿quién está interesado dentro de la sociedad secular en hablar del Señor de los señores y Rey de reyes, el Señor Jesucristo? Los versículos 32 al 38 dicen que también llevaban a 2 criminales para crucificarlo junto con Jesús. Cuando llegaron al sitio llamado La Calavera, crucificaron a Jesús y a 2 criminales, uno a la derecha
y otro a la izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente estaba allí mirando y hasta las autoridades se burlaban de él, diciendo: salvó a otros, que se salve a sí mismo ahora, si de veras es el Mesías de Dios y su escogido. Los soldados también se burlaban de Jesús, se acercaban y le daban a beber vino agrio, diciéndole: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había un letrero sobre su cabeza que decía: este es el rey de los judíos. Qué tremendo la descripción que hace el evangelista Lucas al describir este episodio. Cuando llegaron al monte de la Calavera, y algunas veces te habrás preguntado: ¿por qué monte de la Calavera? Bueno, precisamente el monte de la Calavera era una colina que en su momento era mucho más alta por la erosión del tiempo, hoy está mucho más baja. Cuando uno mira la ladera del monte de la Calavera, se ve una cabeza, se ve un cráneo increíble. Lo primero que uno puede ver es un cráneo. Con razón se llama y le llamaban el monte de la Calavera. En el lenguaje o en el idioma hebreo le decían el monte Gólgota, pero más conocido como la Calavera. 2 criminales fueron crucificados junto a Jesús, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ese era el lugar de ejecución. En nuestros días, en algunos estados de Estados Unidos, todavía se practica la ley de la pena de muerte, pero es mucho más suave. A veces es una inyección letal, a veces es la cámara del gas, etcétera, etcétera. Pero en la forma de los romanos ajusticiar a alguien que consideraban un reo de muerte era colgarlo en una cruz a la vista de todo para que tenga vergüenza, para que sea ridiculizado. O sea que Jesús estuvo sufriendo no solo físicamente, sino también anímicamente, emocionalmente, ante tanta burla y persecución. Las primeras palabras de Jesús ya crucificado, uno esperaría que Jesús tuviera unas palabras ofensivas contra aquellos que lo habían clavado en la cruz. Pero qué llamativas las palabras de Jesús. Es una oración breve, pero es una oración de compasión, es una oración de misericordia. Le habla al Padre ya crucificado: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros, pensemos, a veces por una pequeña ofensa, por alguien que dijo algo contra nosotros, puede invadir nuestro corazón una idea: ya me la vas a pagar, Dios te va a hacer justicia? Pero si nosotros aprendiéramos de la actitud de nuestro amado Señor y Salvador, nuestra vida tendría que cambiar diametralmente y decir como Él: perdónalo, Señor, porque en realidad no son conscientes de lo que están haciendo. La oración de la cruz de Jesús es una oración de misericordia, es una oración de amor, es una oración de compasión. Pedía por los que lo habían crucificado. La túnica de Jesús era de una sola pieza, así que tendrían la opción de cortarla y llevarse los soldados una porción de la túnica, un pedazo cada uno. Pero se pusieron de acuerdo para no cortarla, porque era de una sola pieza. Entonces dice el relato que echaron suertes a ver a qué soldado le tocaba, y él se llevaba la túnica de Jesús. Ahora, estuve pensando al meditar en eso, qué ironía. El soldado tal vez se sintió complacido. Esta es la túnica del ajusticiado a muerte, ya tengo algo para ponerme. Llevó la túnica, pero no llevó al dueño de la túnica, no llevó a Jesús en su vida, en su corazón. ¿Eso se repite en nuestros días? Sí. Mucha gente busca a Jesús para recibir favores, para recibir una sanidad, para recibir una prosperidad, para solucionar algún problema. Y Dios es bueno y es misericordioso. Y yo he conocido que Dios ha hecho milagros, favores, bendiciones a gente que después de recibir lo que Dios le dio,
nunca más siguen a Jesús. Es lo que pasó. El soldado se llevó la túnica, pero no se llevó en su corazón al dueño de la túnica. Así que las cosas siguen sucediendo como en antaño. La gente en general se burlaba de Jesús, se burlaban las autoridades, se burlaban los soldados, tentándolo para ver si se bajaba de la cruz, si es que era quien decía decir. Esto me recordaba la tentación de Satanás en el desierto, cuando Jesús inició su ministerio, que decía, si es verdad que eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y muchas veces habrás pensado, y yo pensé, Jesús con una sola palabra podía haber convertido ese desierto lleno de piedras en una panadería de olor fragante, pero él en ningún momento se sometió a la voluntad del enemigo. Y aún teniendo hambre después de ayunar 40 días y 40 noches, él tuvo una respuesta sabia y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso está en vigencia. Hermanos, la palabra de Dios tiene poder para transformar vidas, tiene poder para traernos esperanza. La palabra de Dios fue inspirada y ella misma dice que la palabra no vuelve vacía, sino que hace el efecto para la cual es enviada. Y esta palabra, si la recibís en tu corazón, va a llenarte de confianza, de fe, de esperanza y de gozo, por más que estés pasando un momento amargo. Jesús se podía haber bajado, pero ¿qué hubiese ocurrido? Ninguno de nosotros hubiese sido salvo, porque era el plan anticipado de Dios el Padre de que muriera su Hijo amado, sin pecado, sin culpa, siendo inocente, sin haber mentido jamás en lugar de nosotros, si nosotros lo recibimos en el corazón como Salvador y lo seguimos. Irónicamente y como burla pusieron sobre la cabeza un letrero que decía, este es el Rey de los judíos. Algunos otros de los evangelios y otras versiones dice que esta inscripción fue escrita en latín, en hebreo, en griego, cosa que todos se enteren. Pero qué ironía, lo que ellos querían decir es, miren el Rey de los judíos, se está muriendo y desangrando como el más vil pecador. Yo siempre creo esto, nunca vamos a ser conscientes totalmente de lo que padeció nuestro amado Señor Jesucristo. Derramó su sangre, se quebrantó, corona de espina, látigo, su carne estaba desgarrada por tantos látigos, por tantos azotes. ¿Por qué moría? Para que vos y yo no muramos en ese lugar, para que vos y yo podamos ir al cielo. Si hoy le tenemos a Jesús en nuestra vida, lo seguimos, creemos en Él, somos fieles, nos mantenemos en su camino, porque Jesús vino a buscar no admiradores, sino seguidores, que podamos ser con Él y tenerlo a Él. Así que nosotros podemos decir sinceramente que Jesús es nuestro Rey. ¿Lo pensaste alguna vez? ¿Qué es un rey? ¿Alguien que tiene autoridad para mi vida? ¿Es alguien a quien yo le escucho? ¿A quien yo respondo? Y todos los reyes tienen esclavos, tienen siervos. Y el apóstol Pablo se destaca por decir vez tras vez que él se gloria en ser un siervo del Señor Jesucristo. Mi hermano, hoy hay grandes títulos honoríficos para muchos ministros, pero el mayor título es ser un siervo del Señor Jesucristo, porque eso implícitamente está diciendo, yo tengo un rey, yo tengo un Señor, que mi Señor y mi dueño, mi Rey, mi soberano, se llama Jesucristo, y yo creo que eso es también para ti. Por eso en esta noche le reconocemos como nuestro Rey, y Él dijo, donde están ustedes, yo estaré con ustedes. Gloria a Dios, aleluya. ¡Qué bueno! Esta noche el Rey Jesucristo está en medio nuestro, pero es bueno pensar, ¿está en mi corazón? ¿Vive en mi corazón? ¿Vive en el primer lugar en mi escala de valores? Los versículos 39 al 43 dicen, uno de los criminales que estaba colgado lo insultaba. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Pero el otro reprendió a su compañero diciéndole, ¿no tienes temor de Dios? Tú que estás bajo el mismo castigo. Nosotros estamos sufriendo con toda razón, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho.
pero este hombre no hizo nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, en este pasaje tenemos varios aspectos a considerar. Uno de los criminales crucificados insultaba a Jesús, poniendo en duda su identidad, estando en la misma cruz. Lo insultaba a Jesús. Pero gracias a Dios que el otro reprendió a su compañero, reconociendo que ellos merecían ser castigados, y demostró su fe en Jesús, diciendo a Jesús que él nada malo había hecho. Luego hizo la oración más breve que se conoce de un penitente. A veces le hacemos orar a una persona para que reciba a Cristo. Y bueno, está muy bien pedirle que ore, que lo acepte en su corazón, que le pida perdón. Pero yo nunca escuché una oración tan breve como la del criminal que le hizo a Jesús. Le dijo simplemente: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús, que podía ver el corazón de ese pecador, le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué oración? ¿Qué respuesta? Obviamente, como venía explicando estos días, ese paraíso no era el cielo. Yo por muchos años creía que cuando Jesús le dijo al ladrón de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso, creía equivocadamente que era el cielo. Pero no, Jesús no ascendió al cielo, sino después de 40 días después de haber resucitado. Ese paraíso era el seno de Abraham, que estaba en el centro de la tierra, separado del infierno por un gran abismo. Esto lo detalla muy claramente el Señor cuando Él explicó el rico y Lázaro. ¿Recordás? El rico era un hombre acaudalado que vivía lujosamente y Lázaro era un pobre mendigo que se moría de hambre a la puerta del rico. Pero finalmente murieron los dos. Y dice que el rico fue al infierno y Lázaro fue al seno de Abraham, es decir, el paraíso. Eso se encuentra en Lucas 16, versículos 19 al 31. Recién cuando Jesús ascendió al cielo, llevó a todos los salvos que estaban en ese lugar. Antes de que Jesús hiciera su sacrificio, ningún redimido iba al cielo. Todos iban al seno de Abraham. El infierno sigue estando en el centro de la tierra, pero el seno de Abraham ya está vacío, porque hoy por hoy, cuando un cristiano muere y es un fiel seguidor de Cristo, cuando exhala su último aliento y se detiene su corazón, el Señor lo está esperando en las mansiones del cielo. El paraíso que antes estaba en el seno de Abraham, ahora está en el tercer cielo, donde el Señor nos esperará y nos dirá: bienvenido, hijo, sobre mucho te he puesto, sobre poco, sobre mucho has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y yo me imagino ese día tan glorioso que tal vez muchos lo ven lejano, pero puede ocurrir en cualquier momento. La vida no termina con la muerte. Si nosotros somos seguidores de Cristo, nos espera mansiones celestiales. Jesús dijo: ustedes confían en Dios, confíen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuera y les preparare el lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¡Gloria a Dios! Hermanos, tenemos un futuro glorioso con el Señor Jesucristo. Esos dos criminales representan a la humanidad. Uno, el que lo rechazaba y se burlaba, representa a aquellos que son indiferentes, apáticos o enemigos del Señor. Pero el criminal que se arrepintió y reconoció que necesitaba un Salvador, representa a cada uno de nosotros, que un día le hemos abierto nuestro corazón al Señor y lo hemos recibido y lo estamos siguiendo. Representa a cada pecador que un día se da cuenta de su estado y lo recibe a Cristo. Muchos rechazan el regalo de Jesús y otros lo aceptan. Y viene una pregunta, quizás no para nosotros, pero a alguien que está mirando por internet. Una pregunta que cada uno se debe contestar. ¿Ya recibiste a Jesús en tu corazón como Salvador, como Señor? ¿Ya le confesaste arrepentido tus pecados?
Porque mucha gente cree que saber la historia de Cristo ya es todo. Saber la historia cualquiera sabe, pero tener a Cristo en el corazón, la Biblia dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Si vos tenés en tu corazón a Cristo, tenés vida eterna. Y el día que parta de este mundo, tu cuerpo quedará en el sepulcro, pero tu alma estará entrando en los portales de gloria del cielo. Gloria al Señor. Eso define nuestra eternidad. ¿Dónde pasaremos nuestra eternidad? La oportunidad de tomar esas grandes decisiones solamente en vida. Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, dice la Biblia. En la vida es la oportunidad. Adelantamos a los versículos 44 al 46 que dicen: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús gritó con fuerza y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la naturaleza se estremeció. A veces son detalles que no lo tenemos en cuenta. ¿Te imaginas? De buenas a primera, quedar a oscuras total como si fuera de noche. El sol dejó de alumbrar. No sé qué habrán pensado esa gente. Dice que también en otro de los evangelios que hubo un terremoto que sacudió las piedras. ¿Por qué? Porque ahí estaba dando su vida nada menos que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el Creador del mundo y del universo, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y también dice que en ese momento se rasgó el velo del templo. Quiero explicarle brevemente. El templo en Israel tenía una parte que se llamaba lugar santo y una parte más pequeña, lugar santísimo. Y eso estaba separado por un velo gruesísimo. Y ahí podía entrar solamente una vez al año el sumo sacerdote después de haberse purificado y preparado, porque si él entraba en pecado caía muerto. Pero ahora, desde que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y seguimos fiel a Cristo, ese velo para nosotros está abierto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos acceso a la misma presencia de Dios cuando en nuestro cuarto de oración nos postramos y decimos: Señor, yo vengo en el nombre de Jesús. Yo te puedo asegurar que Dios inclina sus oídos, extiende sus manos y te dice: hijo, el velo se ha roto desde que mi hijo murió en la cruz del Calvario. Hermanos, tenemos un tiempo de gracia. Ahora el Señor nos espera cada día para que lo busquemos. Ese velo se rompió, se quebró, se partió en dos el día que Jesús murió. A las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y al decir esto murió. Hoy fue el día más dramático de la historia, el día que Jesús murió. Pero tenemos que llegar a una conclusión. En primer lugar, la obra de Jesús en la cruz para salvarnos fue completa. Y esto parece innecesario decir, pero tristemente en la sociedad actual hay mucha gente que le quiere añadir cosas a la obra de Cristo en la cruz. Pero cuando alguien le quiere añadir un ritual, una práctica, cosa que la gente hace sin pensar, estamos subestimando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y una de sus últimas palabras fueron: consumado es. ¿Qué quiere decir? Terminé la tarea, la obra de salvación. Esto lo registra Juan en el capítulo 19 y versículo 30. Esa misma palabra en griego, él no dijo en castellano sino en griego, es la palabra tetelestai. Tetelestai. ¿Qué quiere decir? Fue un grito de triunfo, fue un grito de victoria. Fue un grito para que nosotros, los que ponemos nuestra confianza en Él, podamos decir: si yo confío en Cristo, tengo vida eterna. Si yo le sigo a Cristo, tengo perdón de pecado. Si yo le sigo fiel a Cristo y le sirvo y le sigo, tengo un lugar en el cielo esperándome. Hermanos, en este Viernes Santo, qué bueno es recordar que la obra gloriosa de Cristo, que le costó todo su ser, su sangre, martirio, látigos, corona de espina,
para nosotros es un día de victoria, porque aunque Él sufrió muchísimo, nosotros estamos libres para seguirle y tenemos vida eterna. Pero mi hermano, mi hermana, si es que un día ya lo recibiste, yo te pregunto con amor, ¿lo estás siguiendo? Porque en este tiempo hay mucha apostasía, hay mucha gente que se aparta del Señor. ¿Por qué te apartaste del Señor? Bueno, porque la hermana fulana no me saludó, porque el pastor no me atendió el momento que lo llamé. Hermano, está en juego nuestra eternidad, está en juego nuestro futuro eterno. Así que en esta noche, al recordar la crucifixión dolorosa, cruel de nuestro amado Señor, y al recordar su muerte, nuestra decisión debería ser: Señor, yo te seguiré hasta el fin de mis días. Yo te seguiré hasta el fin de mis días. Tal vez tus fuerzas sean escasas, pero Dios te va a asistir con tu Espíritu Santo para que podamos llegar a la meta final. La palabra de Dios dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hermano, yo te animo a perseverar. Este es un tiempo donde el mundo se está enfriando. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero tu amor por Cristo y mi amor por Cristo no tiene que menguar, tiene que crecer y decir: Señor, cueste lo que cueste, yo te sigo, yo te sigo, yo te sigo. Gloria a Dios, aleluya. Esta es tu decisión y esta debe ser mi decisión. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos está hablando.